todos amigos, bienvenidos a Tierno Imperio. Hoy vamos a elaborar pan de chapata, que para el que no lo sepa es un pan de una forma algo plana y un tanto rústico en sabor y textura. Pues nada, en un momentito me pongo a preparar los ingredientes y enseguida nos vemos. Bien amigos, ya estoy aquí de vuelta con los ingredientes indispensables para elaborar el pan de chapata. Tenemos harina de fuerza, harina de centeno, que esto le va a proporcionar un sabor y un aroma especiales, agua muy fría ya que estamos en verano, aquí tengo un poquito de agua templada para diluir este poquito de levadura fresca prensada que tenemos aquí, sal, un poquitín de azúcar, ya que me gusta agregarle a las masas un poquito de azúcar, porque esto facilita la fermentación y además participa en la coloración de la corteza final. Un poquito de masa madre, que tenemos aquí bastante activa. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser diluir la levadura fresca de panadero que tenemos en este poquito de agua templada. Así se irá activando. Esta es levadura fresca prensada de panadero. Luego hay unos sobres también que viene la levadura deshidratada en polvo, que de esa se agrega directamente a la harina en primer lugar, no hace falta diluirla, y si usáis de esa hay que utilizar una tercera parte. Si por ejemplo ahora estamos usando 10 gramos de levadura fresca prensada, pues en polvo de panadero serían 3 gramos. Que la levadura deshidratada en polvo no tiene nada que ver con la levadura Royal, de la típica Royal, que esa es levadura química. Esa es más para bizcochos y masas batidas, etc. Bien, pues dejamos aquí que se vaya activando. Y mientras lo que vamos a hacer va a ser, como siempre, tamizar las harinas. Empezamos por la harina de fuerza. Tamizando las harinas nos aseguramos de que no van a caer resquicios en la masa, porque la harina siempre suele llevar algún tipo de inmundicia y demás. Harina de centeno. Y ahora ya vamos a ir agregando el agua poquito a poco y vamos a ir aglutinando las harinas. Muy poquito a poco, porque no nos interesa que nos quede muy hidratada al principio, porque habría que añadirle más harina y alteraríamos las proporciones de los ingredientes. Un poquito más de agua. Cuando ya le hemos dado las primeras vueltas a la harina, le vamos a agregar el poquitín de azúcar que tenemos aquí. La mezclamos bien. Un poco más de agua. Y ahora vamos a agregar la masa madre, que como veis está muy activa. Tampoco mucha, porque al llevar harina de centeno ya vamos a coger el sabor de ahí. Calculo entre 70 a 100 gramos está bien.
de agua. Y ahora ya vamos a agregar la levadura fresca prensada que teníamos aquí diluida. Y seguimos mezclando. Una vez que vemos que nos cuesta ya darle la vuelta con la cuchara, porque ya se ha creado la masa en primer lugar, nos la vamos a llevar a la mesa para amasarla a mano. Cogemos un poquito de harina, una película muy fina. Echarlo así a grumos no, tiene que ser una película fina, así. Y ya comenzamos a amasar. Si se va oxigenando la masa, va cogiendo aire y cada vez se nos volverá más fina y elástica. Como la masa de chapata tiene que ser muy tierna, tiene que estar muy hidratada, conforme nos vaya pidiendo la masa vamos a ir agregándole un poquito más de agua. Se nos pegará un poquito más, pero es conveniente. Si vemos que se nos está pegando mucho, podemos coger una rasqueta o espátula de plástico para ayudarnos a despegarla de la mesa. Es una herramienta muy útil.
Una forma de amasar a mano es coger la masa, darle un golpe en la mesa, envolverla hacia adelante y recogerla. Como si se tratase de la cresta de una ola. Luego otra forma es añadirle presión de adelante a atrás. Así también se va a oxigenar bien. Y luego otra es ir girando, que esto sería lo que simularía en la máquina con el gancho o rabito de cerdo, dándole vueltas a la masa y envolviéndola sobre sí misma. Todavía no le hemos agregado la sal. Cuando le agreguemos la sal, aún se nos volverá más tierna y elástica. Pero como la sal repercute negativamente con la levadura, prácticamente la mata, entonces yo siempre le agrego la sal al final. Así nos aseguramos de que se vaya activando bien la levadura con la fricción del amasado. Una vez que tenemos ya la masa suficientemente trabajada, hacemos una torta plana con ella y le vamos a agregar la sal. La espolvoreamos por encima y le agregamos un poquito de agua para ayudarla a la disolución. Tampoco mucha porque ya la tenemos un poquito bastante tierna. Aunque para la chapata es primordial que esté tierna. Y ahora, como ya he dicho antes, se nos volverá más tierna y elástica con la sal. La sal, además de darle sabor y textura, también actúa de conservante. Y también participa en la coloración de la corteza, al igual que el poco azúcar que le acabamos de echar a los ingredientes. No os debéis desesperar con el amasado a mano, al principio se os pegará mucho, pero luego conforme vayáis haciendo masas y masas, se os irá pegando menos, y solamente con tocarla ya sabréis si necesita más hidratación, menos. El tacto de la masa es importantísimo. Aunque esté muy tierna, como es el caso, tenéis que acostumbraros. Bien, vamos a realizar el test de la bola. Nos enharinamos un poquito las manos. Cogemos un trocito de masa, hacemos una bola y la vamos estirando como si se tratase de una media. Así comprobaremos la red del gluten con el trabajo que le hemos estado dando hasta ahora. ¿Veis? Se va tejiendo la red del gluten y todavía se rompe un poquito, ¿veis? Todavía le falta un poquitín de trabajo. Pues vamos a ello.
Bien, un nuevo test de la bola. Nos enharinamos un poquito las manos, igual que antes. Cogemos un trocito de masa, hacemos una bolita y vamos a empezar a abrirla, igual que antes. Tampoco estiremos así, es simplemente abrirla con movimientos redondeados, así. Ya vemos que la red del gluten tiene fuerza, aunque está muy tierna la masa, pero se ha tejido convenientemente. Pues ya la tenemos a punto. Damos unas vueltecitas más y ya la podremos dejar para darle su primera fermentación. Bien, para darle su primera fermentación podemos coger un papel de horno, vegetal, sulfurizado, el que tengáis, y lo enharinamos muy bien. Aquí no nos tiene que dar miedo echarle muchísima harina, porque esto luego va a ser lo que es la superficie de la chapata. Cuando le demos la vuelta para cortarla, esto nos quedará por la parte de arriba. Entonces, aparte de para que no se nos pegue, esto le dará un toque rústico de sabor y textura. Y igual, así luego no se nos pegará cuando le demos la vuelta en la mesa. La aplanamos un poco y aprovechamos para darle un poco la forma característica de la chapata. Un poquito rectangular. Aunque la dejemos un poquito plana no pasa nada, porque esto, como va a fermentar, pues cogerá volumen. Luego ya cuando la hayamos dado la primera fermentación, la aplanaremos de nuevo para desgasificarla. Esto le aportará un sabor y un aroma muy especial. Cogemos un trapo de cocina, a ser posible un poquito húmedo, la tapamos y la dejaremos aquí mismo encima de la mesa, alrededor de 1 hora o por ahí, para darle su primera fermentación. Luego ya le daremos la vuelta y pasaremos a cortar las chapatas de la forma y tamaño que queramos. Mientras voy a recoger un poquito esto y en un ratito nos vemos. Hola de nuevo, amigos. Ha transcurrido alrededor de 1 hora desde que dejamos aquí la masa de chapata para darle su primera fermentación. Como podéis observar, ha subido algo de volumen, pero bueno, esta no es la fermentación que le debemos de dar antes de cocerla. Este papel lo vamos a aprovechar para la cocción y ahora lo que debemos hacer es desgasificarla un poco. Esto le va a proporcionar un aroma y un sabor interesantes. La aplanamos un poco, tampoco mucho, más que nada por darle un poquito la forma característica de la chapata.
Podríamos utilizar un rodillo también para alisarla y que nos quedase un poco menos irregular, pero tampoco es indispensable porque al fin y al cabo lo que le da un poquito también de atractivo a la chapata es la forma irregular. Bien, pues ahora nos disponemos a cortarla. Podríamos perfectamente cortarla así, en horizontal, y hacer dos chapatas un poquito más grandes. Pero yo me voy a inclinar por hacer una, dos y tres chapatas un poquito más pequeñas. Y cogemos para igualarlas un poquito. Estos recortes perfectamente podríamos hacer una bola e introducirla en un recipiente y nos podría servir perfectamente de masa madre para otra masada de mañana o pasado. Y ahora ya nos disponemos a ponerla en la bandeja del horno. Sí, las igualamos un poquito para que nos queden iguales. Y ahora sí que le vamos a dar su fermentación final, antes de la cocción. Entonces cogemos, las tapamos con el mismo paño de cocina y deberán fermentar a una temperatura de unos entre 25 y 30 grados, está bien. Hasta 35 se puede, lo que pasa es que 35 me parece excesivo. La temperatura idónea para la fermentación de una masa es alrededor de 27 grados, ahí sería perfecto. Entonces, para evitar las corrientes de aire, etcétera, donde mejor va a estar es dentro del horno apagado. Entonces las introducimos en el horno apagado. Y ahí las dejaremos fermentando el tiempo necesario. Yo calculo que alrededor de unas 2 o 3 horas. Pero os aconsejaría que le dieseis una fermentación muy larga, porque eso va a potenciar muchísimo el sabor y el aroma del pan, así como la textura final. Si podéis introducirlas en el frigorífico toda la noche, o al menos 6 u 8 horas, sería perfecto, porque esto, como ya digo, le va a dar muchísima calidad al pan. Pero bueno, yo para presentaros las piezas hoy ya terminadas, le voy a dar una fermentación un poquito más rápida, como ya digo, alrededor de 2 o 3 horas, luego os diré cuánto han estado. Y de aquí a un ratito, en cuanto ya hayan duplicado su volumen, volveré y las meteremos a la cocción. Hola de nuevo, amigos. Han transcurrido alrededor de 3 horas desde que dejamos en reposo las chapatas para darles su fermentación final. Unos minutos antes de finalizar este proceso, he aprovechado para poner a precalentar el horno a unos 250 grados, con la resistencia de arriba y la de abajo. Vamos a ver qué tal tenemos las chapatas. Como podéis observar, han aumentado considerablemente de volumen. Están perfectas para la cocción. Ahora lo que debemos de hacer es crear una atmósfera de vapor en el horno. Tenemos dos opciones. Una, cogemos un rociador y rociamos las piezas de pan con agua caliente.
O bien lo que he hecho yo ha sido introducir una bandeja de metal en el horno y cuando introduzcamos las chapatas echaremos un vaso de agua caliente y esto creará un golpe de vapor que es lo que hará que cueza el pan. Hay gente que incluso introduce tuercas, tornillos y demás en la placa de horno para que genere muchísimo más vapor. Yo lo de las tuercas y los tornillos no lo hago porque lo considero innecesario. Bien, entonces vamos a proceder a meter las chapatas. Como podéis observar, aquí está la bandeja que os he dicho y lo que vamos a hacer va a ser echar el vaso de agua para generar el vapor que os he comentado. Y ahora que ya hemos introducido las chapatas en el horno, ponemos solamente la resistencia de abajo y bajamos a unos 200-220 grados la temperatura. Ponemos solamente la resistencia de abajo porque así el calor emana desde abajo y retarda la formación de la corteza. Esto nos dará una pieza muchísimo más voluminosa. Y ahora ya solo nos queda esperar a la cocción y os diré luego con detalle el proceso que ha llevado. Hola de nuevo amigos. Hemos tenido las chapatas cociendo unos 30 minutos solamente con la resistencia de abajo. Luego le hemos puesto también la resistencia de arriba y le hemos dado otros 10 minutos más de cocción. Esto ha hecho que colorease un poquito más la corteza por la superficie. Desde hace unos 10 minutos he apagado el horno y he dejado la puerta un poquitín entreabierta. Esto le dará una textura muchísimo más crujiente al pan. Luego a la hora de comerlo, esto hará que mastiquemos más y por consiguiente salivemos más. Y esto nos ayudará a descomponer los carbohidratos y las proteínas, que es de lo que está compuesto el pan. Por eso se dice que los panes más crujientes son muchísimo más digestivos. Y ahora vamos a comprobar el estado en el que se encuentran una vez cocidas. Como podéis observar, han cogido un color estupendo. La harina también le ha dado un toque rústico, que era lo que buscábamos, y por consiguiente le dará muchísimo sabor también. Ahora lo que debemos hacer es poner las chapatas sobre la rejilla para que se enfríen. Poniéndolas sobre la rejilla, circulará bien el aire por los lados, por arriba, por abajo y hará que la miga pierda toda su humedad mediante la corteza y le dé un aspecto por dentro mucho más tierno y mucho más crujiente por fuera. Pues nada, en unos 10 minutos, en cuanto se enfríen, os presentaré la pieza en su interior y procederemos a la cata. ¿De acuerdo? Pues hasta dentro de unos 10 minutos. Bien, pues una vez que tenemos ya las chapatas frías, vamos a coger, por ejemplo, esta, que es un poquitín más pequeña, y vamos a abrirla en su interior. La textura es muy crujiente. Esto es muy característico en las chapatas. Como podéis observar, están perfectamente los alveolos, que esto ha sido debido a una buena fermentación que ha llevado. Y ahora vamos a proceder a lo mejor de todo, que es la cata. Con vuestro permiso, salud amigos. Buenísima. El interior esponjoso, el exterior muy crujiente, parece galleta. Y de sabor, la harina de centeno y la masa madre le ha proporcionado un sabor espectacular. Pues nada, ya solo me queda deciros que espero que elaboréis vuestras propias chapatas en casa, me digáis qué tal el resultado. Os animo a todos porque es un pan muy agradecido, con un alto grado de conservación, exquisito. Yo he hecho chapatas del tamaño del bocadillo, pero el que quiera elaborarlas más grandes o un poquito más redondeadas para cortarlas y hacer canapés y demás, esto ya al gusto de cada uno. Yo os he presentado la fórmula un poco básica, por así decirlo, y espero que las hagáis y me digáis el resultado, como ya digo. ¿De acuerdo? Pues nada, os mando un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente elaboración, amigos.